Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Estoy con aquí mi superproductora, Laura Marguti, porque hoy vamos a tener un programa especial, ¿no, Lauri? Sí, vamos a hacerle una entrevista a Miguel Tausig, que es docente de geografía de escuelas con pedagogía Waldorf, un viajero y bueno, nos va a contar acerca de un montón de temas que creo que le va a interesar mucho a la audiencia que sigue el programa Ecos del Parque. Porque, bueno, la idea es que tenemos aquí con el programa, tratamos siempre temáticas que tengan que ver con parques, pero cuando uno descubre personas que por ahí te da esa casualidad de que en este caso vos fuiste a una charla que dio Miguel aquí en Bariloche y dijiste, qué interesante que esto, toda esta información o parte de esta información, porque es un montón y daría para muchos programas, la gente la pueda conocer, ¿no? Y creo que de eso se trata, abrir un poco más la mente también, ¿no? Sí, y bueno, es un mundo en el que estamos todos los días aceleradamente, están pasando muchas cosas y todo está muy relacionado. Entonces me parece que la naturaleza, lo social, están en una trama muy unida, donde tenemos que aprender de un lado y del otro cómo atravesar los conflictos que se nos presentan, ¿no? Y lo social no está separado de lo natural. Me parece que eso es un poco la idea de escucharlo a Miguel, va a ser ver que, bueno, lo que está pasando en todo el mundo tiene una relación, lo que pasa con el cuidado del medio ambiente tiene una relación y todo tiene relación con el ser humano, donde nosotros somos los actores principales, me parece. Así que bueno, Lau, con esta apertura, entonces vamos a comenzar este Ecos del Parque TV. A la oscuridad no se la combate, se la ilumina. Con esta cita iniciamos esta entrevista a Miguel Tausig, docente de geografía en colegios de pedagogía Waldorf, viajero incansable, recorrió más de 100 países y asegura que en cada viaje fue descubriendo y aprendiendo por capas. Entonces nos cuenta: al principio me fijaba en la naturaleza antes que se destruyera. Después uno descubre la gente que vive y luego a la que vivió. Y recién más tarde se agrega el contexto social. Queríamos para empezar esta charla y que la gente, el público te pueda conocer, de tus numerosos viajes por el mundo, por muchos países del mundo. ¿Cuál es la relación, cómo se relacionan las diferentes culturas con la naturaleza? ¿Qué has encontrado? Si has encontrado algún denominador común y qué te ha llamado la atención de esa relación de las personas con la naturaleza. Bueno, lo primero que noto es que hay mucha más similitud entre las poblaciones rurales de cualquier parte del mundo, de cualquier cultura, entre sí, que con las propias culturas en los centros urbanos de esas mismas culturas, como digo. Entonces, noto que en las zonas rurales se mantiene una relación con la naturaleza mucho más, yo digo, real y natural que aquellos que viven en los grandes centros urbanos. Entonces no es una cuestión cultural, étnica, religiosa, sino que es el tipo de vida y en el ámbito donde uno vive, donde no se pierde ese respeto y armonía ancestral con la naturaleza, ¿no? Y es interesante porque nosotros hemos empezado a hablar de medio ambiente y de ecología en las últimas décadas, pero uno encuentra pueblos que a lo mejor nosotros decimos están entre la época de piedra y de hierro, digamos. Por ejemplo, en el noreste de Tailandia hay grupos étnicos que se llaman los Mlabri o espíritus de hojas amarillas. Viven realmente en forma nómade en las colinas de caña de bambú y ellos, así como uno los ve, protegen su medio ambiente y retiran
unas raíces, unos tubérculos que ellos consumen, pero no la totalidad, sino que dejan una parte para que vuelva a crecer. Si bien son nómades y no vamos a volver ahí hasta a lo mejor, quién sabe, semanas o meses después, ellos ya saben, de forma natural, está instalado en ellos, de que eso se respeta, se utiliza lo que se necesita y se deja para que pueda seguir creciendo y ellos mismos aprovecharlo en otro momento. Entonces, son recolectores y cazadores todavía, pero ya tienen estas nociones, cosa que a veces hemos perdido con el desarrollo tecnológico de las sociedades más modernas y especialmente en los grandes centros urbanos, y se pierde esa relación. Entonces, lo que más noto es esa diferencia entre urbano y rural. Entonces, rural de Sudán, rural de Tailandia, rural de Argentina, tiene mucho más en común que entre dentro de un mismo país, rural y urbano, ¿no? ¿Y qué te parece en nuestro mundo occidental? Nosotros, yo veo que hay un término que usamos cuando hablamos de la naturaleza y del cuidado de la naturaleza, nosotros nos referimos a los recursos naturales. ¿Qué pensás de ese término, de ese concepto que quizás dice mucho de cómo nos relacionamos los occidentales con la naturaleza? Claro, ahí ya hay una relación entre nosotros y la naturaleza. Lo vemos como un recurso, no lo vemos como algo sustentable siquiera. O sea, ya lo estamos categorizando de que es un recurso como pueden ser muchos otros recursos. A mí también me pone los pelos de punta cuando hablamos de recursos humanos. Eso se usa a diario. Entonces estamos tratándonos a los seres humanos como un recurso. Entonces que sea un recurso físico, material, humano, natural, es todo un recurso y eso ya nos instala una estructura mental de una economía de un cierto tipo. Es terrible porque es una de las fábulas convenidas que hablábamos la otra vez en la conferencia, donde crecemos con esta noción y el solo hecho de ponerle una etiqueta, recursos naturales, ya nos lleva a una concepción del mundo y de nuestra relación con el mundo, ¿no? Contanos un poco cuál ha sido el motivo de esta gira por la Patagonia que estás realizando, donde hiciste varias charlas y donde el centro de las mismas es la geopolítica. ¿Y por qué la geopolítica? Bueno, sí, cómo no. Digamos, este hecho de poder haber conocido distintas culturas y distintos lugares del mundo me ha llevado a tener un profundo amor e interés por el mundo. Y cuando uno compara toda la hospitalidad, la generosidad, la bondad que uno ha recibido en tantas partes diferentes del mundo, y uno compara con lo que pasa en el mundo, más que nada por decisiones de los líderes del mundo, hay una contradicción total y absoluta. O sea, el mundo en que vivimos hoy no es lo que el 99,99% de los ciudadanos del mundo deseamos. Es todo lo contrario. Y se nos adormece y se nos manipula para que no tomemos conciencia de eso. Y nosotros tocamos el tema de la geopolítica, pero también podría ser el tema de la minería, de la industria agroquímica, de la farmacéutica, de las finanzas del mundo. Los aspectos donde se maneja dinero, que yo no estoy en contra del dinero, yo creo que el dinero es uno de los adelantos más grandes de la humanidad, lo que pasa es que nuestra relación con el dinero está totalmente equivocada, y es como que el dinero y la economía hoy día son el objetivo en sí, y el ser humano es meramente una herramienta. Entonces, en el caso de la geopolítica, nosotros nos dimos cuenta que es uno de los hechos donde podemos ver las cosas que pasan a nivel global, que después podemos traer al nivel nacional o local, o de otros ámbitos que no sea la geopolítica, la injusticia social, etcétera, etcétera. La crisis del ser humano. Estamos en el máximo de desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad, sin embargo los seres humanos no somos felices, estamos siempre en constante crisis. O sea, la tasa de suicidio por habitante es la más alta de la historia de la humanidad. Y con todo el desarrollo tecnológico, uno diría, pero no tiene sentido que sea así. Sin embargo, lo es, quiere decir que el ser humano no está mejor como tal. Entonces, a través de la geopolítica, es una de las maneras que encontramos nosotros que podemos despertar la conciencia de la gente, que después lo puede trasladar a sus realidades locales y a todos los ámbitos, no solo, porque la geopolítica es un ámbito en el que uno no tiene, digamos, incidencia directa,
sí indirecta, pero es una buena manera de actuar como un despertador. Por eso tomamos el tema de la geopolítica, y a mí me interesó tomarlo porque veo todo lo que pasa en el mundo, los pueblos que sufren por decisiones de unos pocos, y por ese entusiasmo y pasión que tengo por el mundo, dije, el tema de la geopolítica hay que desenmascararlo, ¿no? Y bueno, un grupo de amigos me instó el año pasado a que empezara a hacer estas charlas, a dar a conocer los datos que iba juntando, y después me fueron invitando de otros lados, y gente que supo pero no pudo estar pidió que se repitiera, y así bueno, hemos estado en distintos lugares de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, Montevideo, Lima, y un amigo, Lautaro Bercele, que tiene el Centro Cultural Caracol en el Maitén, que trabajó conmigo muchos años como compañero en un centro cultural en Buenos Aires, El Faro, me invitó a que viniera a dar esas charlas acá, y bueno, él recorrió toda la comarca andina arreglando, digamos, estas charlas, estos encuentros en centros culturales, en auditorios municipales y en ruedas de amigos, así que ha sido maravilloso. En el Parque Nacional Lago Puelo hay un monstruo que criamos entre todos. Por una naturaleza sin desperdicios. Vayas al lago o a donde vayas, llévate tus residuos, para que el monstruo no te ataque. En esta región, el ciclo del agua comienza en el Océano Pacífico. Allí se forman grandes nubes que son traídas por las corrientes de viento desde Chile. Al subir por la cordillera, el aire cargado de humedad se enfría y descarga la mayor cantidad de agua en forma de lluvia o nieve, que es absorbida por el bosque. A partir de aquí, comienza su carrera hacia el mar, pero cada vez llueve menos. Y es esta diferencia de precipitaciones la que influye en los distintos ambientes del Parque Nacional. Bosque, 4.000 milímetros anuales. Zona de transición, 900 milímetros anuales. Estepa, 700 milímetros anuales. Cuidando el bosque, cuidamos el agua. Cuidando el agua, cuidamos la vida. Un hilo conductor para las charlas, que me interesaría que nos describas un poco, es el tema de la polarización y cómo no caer en esa polarización, y cuál es el rol de los medios de comunicación para llevarnos un poco a polarizar, y cómo podríamos salir cada uno de esa polarización que nos lleva muchas veces al enfrentamiento, ¿no? En cualquiera de los temas que has mencionado. Bueno, justamente el tema surge que esta es una de las trampas más grandes que enfrentamos como humanidad, y no es de hoy, es de antes, y grandes pensadores como Rudolf Steiner ya hace 100 años daban conferencias sobre cómo sucedió la Primera Guerra Mundial, y desenmascaraba justamente estos intentos de polarización para justificar estos enfrentamientos. Pero no es de hace un siglo o 2 siglos atrás, es de mucho antes. El solo hecho de que en latín exista el dicho divide et impera, divide y reinarás, muestra que esto ya se viene practicando desde antaño. O sea, tenemos ese dicho, todo el mundo lo conoce, pero seguimos cayendo en esa trampa. Y hoy podemos hablar de las fábulas convenidas, que son todas aquellas cosas que nosotros crecemos, vemos que están instaladas en la sociedad y las adoptamos como si fueran verdad sin siquiera cuestionarlas.
Y una es la existencia del bueno y el malo. Uno crece, ve dibujos animados, ve películas de acción, de guerra, de lo que fuese, siempre está el bueno y el malo. Entonces, muchas veces es fácil ver un malo. Y entonces si alguien lucha contra ese malo, se supone que ese es el bueno. Pero si uno mira con cuidado, generalmente son dos malos que se pelean entre sí y que están tratando de que tomemos partido por uno o por el otro. Esa es la gran trampa y caemos siempre en eso. Entonces yo digo que es como la imagen de que hay un lobo y por otro lado hay un lobo vestido de pastor. Entonces ese lobo vestido de pastor nos dice, yo los voy a proteger del lobo, que se ve como lobo y que recibe la mala prensa del lobo. Entonces vamos detrás del pastor, que en realidad es un lobo vestido de pastor, que también nos va a devorar a nosotros. Entonces, esto de que existen dos opuestos y nada más, y que uno es malo y otro es bueno, es una de las grandes trampas. Sí, hay dos opuestos, pero los dos son extremos negativos. En general el bien está en el equilibrio entre ellos. Y damos muchos ejemplos. Decimos, el opuesto al cobarde no es el valiente. El opuesto al cobarde es el temerario, el que arriesga sin sentido. El valiente es el equilibrio entre los dos. No arriesga sin sentido ni se queda atrás sin hacer nada. Hoy en el mundo hay temerarios y hay muchos cobardes. Y lo que necesitamos es que seamos muchos valientes, que no estamos ni en un extremo ni en otro. Y se aplica en todos los ámbitos de la vida, porque si yo digo que es el contrario de soberbio, van a decir, y el humilde. Pero no, el contrario del soberbio es el que tiene complejo de inferioridad. Él se subestima, así como el soberbio se sobreestima. Y en realidad el equilibrio, uno que ni se sub ni se sobreestima, ese sería el equilibrio y sería el humilde. Y así pasa en otros ámbitos. El contrario del avaro no es el generoso, sino que es el despilfarrador. Y equilibrio es el que es generoso, no está ni en un extremo ni en otro. Pero crecemos con esta falsa dicotomía y tenemos que tomar partido. Yo siempre doy el ejemplo, cuando fue la invasión de Irak en 2003, yo estaba en contra de la invasión. Entonces me decían, vos estás a favor del dictador Saddam Hussein. No, tampoco, pero no se nos da la posibilidad de tener una posición diferente. Y de uno y de otro lado se nos tiñe de débiles que le hacemos el juego al otro. No, al contrario. Tenemos que poder discernir y tener nuestro propio pensamiento y no dejarnos llevar ni por uno ni por otro. Ahora, si yo tengo mi propio pensamiento y decido apoyar uno u otro extremo, perfecto, pero es por propia decisión. No es porque estoy envuelto en estas trampas que nos pone el mundo, ¿no? Es decir, que lo que planteas es algo así como encontrar una tercera posición, pudiendo salir de esa dicotomía que parece falsa, que nos lleva a enfrentarnos, y en esa tercera posición, el descubrir esa tercera posición, ¿cómo te parece qué nos puede ayudar para encontrar esa tercera posición y no dejarnos atrapar por un bando o el otro? Sí. En primer lugar, quisiera aclarar que no es solo una tercera posición, yo diría que es una enésima posición, porque una tercera implicaría de que hay que hay una sola para todos los demás. Yo creo que cada uno tiene que encontrar la suya. Podremos coincidir muchos, pero no quiere decir que haya solamente una tercera. Entonces, lo primero es tener conciencia de lo que está pasando en el mundo y cómo se nos pretende manipular. Segundo, es no caer en la otra trampa de que es pensar que porque todo lo que pasa en el mundo es tan grave, nosotros, pobrecitos, cada uno de nosotros no podemos hacer nada. Porque lo que estamos haciendo es lo mismo que digamos, mi voto no cambia las elecciones, el resultado de las elecciones no varía, ¿para qué voy a ir a votar? Todo el mundo piensa lo mismo y el único que va a votar decide las elecciones. Estamos haciendo el vacío y dejamos que los poquitos que quieren manejar el mundo lo pueden hacer. Entonces, lo primero es tomar conciencia de todo esto, tener nuestro propio discernimiento, asumir una posición propia, abierta, o sea, no cerrada, intransigente, sino decir, bueno, mi posición sería esta y la mantengo, pero estoy abierto a escuchar otras voces y puede ser que con eso vaya variando mi posición. Es como el cuento del elefante y los ciegos, ¿no? Cada ciego vio una parte diferente del elefante y estaba convencido, uno de que era un tronco porque tocó la pata, el otro que era como una víbora porque le tocó la trompa.
y no tiene sentido tratar de imponer nuestra verdad a otro. Entonces, lo primero es no dejarnos llevar por las trampas, ser conscientes que las trampas viven en el mundo y nos envuelven, y después estar abiertos a distintas ideas y al diálogo. Y todo esto implica un trabajo personal sobre uno mismo, lo cual no quita que uno forme grupos, sea parte de ONGs, etc. Pero tenemos que tomar conciencia que si no hacemos una transformación personal, vamos a seguir siendo más de lo mismo, por más que participemos de ONGs o grupos de trabajo. Para traer un cambio cuántico en el mundo, tenemos que ir transformándonos nosotros y eso llevarlo a nuestros grupos de trabajo, nutrir a los demás con eso y los demás nos nutrirán a nosotros. Y hay un efecto contagio y eventualmente se llega a una masa crítica. Entonces, el trabajo personal, la transformación, como decía don Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Si no hacemos nada para cambiar lo que somos, se supone para mejor, no somos nada. Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Si tenés una mascota, es importante que sepas que muchas son especies exóticas y en los ambientes nativos transmiten o contraen enfermedades, atacan o ahuyentan a especies de la fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción. No liberes o abandones mascotas en la naturaleza. Si visitas un área protegida, no la lleves con vos. El lugar de tu mascota es tu hogar. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Administración de Parques Nacionales. Cuando estés caminando por el bosque, acampando o de paseo por el parque, no dejes tus residuos. Recordá que en muchas zonas no hay recolección y necesitamos contar con vos. No quemes ni entierres la basura que generás. Lleva bolsas para tus desechos y deposítalos únicamente en tachos habilitados. Hacete cargo de tus residuos. Es una práctica saludable que nos beneficia a todos. Bueno, en este tercer bloque seguimos charlando con Miguel. Qué interesante todas las cosas que tiene para contar y para transmitir, Lau, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, a mí me parece que es una persona muy inspiradora lo que dice, me parece muy interesante cómo abrir nuestra cabeza, ¿no? Cómo empezar a esto que él dice de discernir, cómo no dejarnos atrapar por las primeras impresiones de las cosas, por las primeras imágenes, por las primeras informaciones. Habla mucho de investigar para que cada uno individualmente nos podamos hacer una idea y así colectivamente podamos asumir acciones que ayuden y no que pongan más problemas a los que ya existen. Así que bueno, seguimos hablando con Miguel aquí en Ecos del Parque TV. Cualquier intento de transformarnos para mejor es valiosísimo y eso es lo que necesita el mundo, que no nos achiquemos, que no caigamos en esa otra fábula convenida del todo o nada. Si no puedo cambiar todo el mundo, ya lo decía Tolstoy, todos piensan en cambiar el mundo y nadie piensa en cambiarse a sí mismo, que en el fondo es lo único que podemos cambiarnos. Y no podemos erradicar los males del mundo, pero podemos erradicar de nosotros mismos las fuerzas que están haciendo ese mal en el mundo, para no ser cómplices, inconscientes. Entonces yo pienso, ¿qué es lo que detesto del mundo? Y en mi caso particular me desagrada la mentira, el engaño, la violencia. Y claro, digo, yo no soy mentiroso, yo no soy violento, pero si me miro realmente, hago una introspección, me voy a dar cuenta que hay momentos en que no miento, pero presento verdades a medias o presento las cosas de manera tendenciosa para que mis compañeros de trabajo, mi familia, tomen las decisiones que yo deseo que tomen. O sea, estoy haciendo lo mismo
que a nivel mundial están haciendo con la opinión pública, la están manipulando. Y yo me encuentro, no mintiendo, pero haciendo eso mismo. Y no soy violento, no llevo armas, no insulto. Pero cuando salgo con mi auto trato de pasar por delante de los demás y no los insulto en voz alta, pero tal vez tengo pensamientos no muy éticos hacia otras personas. Entonces tengo que mirarme a mí mismo y a partir de ahí realizar un cambio para que yo no contribuya en el mundo con aquello que estoy detestando. Y parece que esto es muy poquito, que no sirve, pero bueno, está ese cuento del colibrí, ¿no? Que un colibrí llevaba una gota de agua para apagar los incendios y alguien le pregunta, ¿pero qué estás haciendo? Y él dijo, estoy haciendo mi parte. Y eventualmente, cuando hubo un gran incendio, no solo apareció ese colibrí, aparecieron miles, millones de colibríes y apagaron el incendio. Entonces, no tenemos que dejar de lado hacer nuestra parte, primero porque eso nos da paz a nosotros mismos, que estamos haciendo nuestra parte. Y no tenemos idea de la trascendencia que eso tiene a nivel cósmico y las personas que, bueno, van a estar contagiadas por nosotros como nosotros podemos ser contagiados por otros, ¿no? Bueno, muy, muy, muy interesante. Lo que planteas es un trabajo individual y un trabajo colectivo. Una cosa no quita la otra. Exactamente. Son simultáneos probablemente, pero muchas veces si nos quedamos solamente con el trabajo colectivo nos olvidamos de vernos un poco cómo somos nosotros y cómo estamos actuando también para lograr lo que queremos. Así que me parece que es como, bueno, un equilibrio que está necesitando el mundo. Y por ahí la pregunta que me surge es, ¿qué podrías vos, cómo podríamos hacer para, con este bombardeo de información que tenemos constante, redes sociales, televisión, distintos medios, cada uno con distintas verdades. ¿Cómo te parece que los jóvenes, especialmente, yo digo que se ven con esta tecnología, habiéndola tenido desde muy pequeños, cómo se puede hacer un trabajo minucioso de discriminar y de informarse sin dejarse ni abatir ni sobrecargar? Claro. Creo que el tema es poder practicar el discernimiento, o sea, poder discernir primero lo anecdótico de lo esencial, porque hay muchas cosas que nos distraen y que no nos permiten profundizar lo que realmente es esencial. Primero es discernir eso, decir, bueno, a ver, esto tiene importancia para mí, o sea, no para mí en el sentido de egoísta, sino desde mi pensar, desde mi criterio, ¿esto es importante, esencial o no? Y no darle lugar al tiempo de dedicación, de pensar y de sentir que uno tiene, a esas cosas que realmente uno se da cuenta que para uno no tienen valor. Y después, si hay un tema que me interesa, yo estoy recibiendo información de ese tema, de distintas fuentes tal vez, bueno, me interesa, voy a profundizar. Y voy a profundizar a través de la investigación de esos temas que me interesan. No puedo investigar todo. En mi caso fue la geopolítica y por eso lo he hecho. Pero uno puede decir, este tema me interesa, lo investigo, no me quedo con lo que me llega. Hago el esfuerzo de trabajar, investigo, y ahí voy recibiendo también mucha información, puede ser mucha contradictoria. Entonces yo ahí lo que sugiero es leer, recibir la información, los datos que uno tiene, no creer ni rechazar nada de plano, sino simplemente estar abierto a recibir esa información, guardarla en un archivo ahí atrás en la cabeza y después, a medida que uno va investigando más, uno ve qué partes del rompecabezas encajan y cuáles no. Los que no encajan, bueno, uno sigue teniendo ahí en el fondo de la cabeza, pero los que encajan, uno empieza a ver, esto encaja con esto otro, y entonces uno arma un rompecabezas, va resolviendo el rompecabezas. Entonces sí es un trabajo de discernimiento, dedicarse a lo que uno considera que realmente es importante y de apertura, sin tirarse de boca ni a aceptar ni a rechazar nada, pero ver qué después va teniendo sentido. Y con la práctica de esto uno desarrolla realmente este poder de discernimiento, ¿no? Y me parece muy importante además, Miguel, para no reproducir información automáticamente, porque la información está circulando tan velozmente que entonces recibimos un mensaje, lo retransmitimos, escuchamos una noticia, enseguida adherimos a esa idea y la volvemos a replicar. Y yo creo que esto que vos decís
que tiene que ver con el cuidado, y ahí volvemos a este tema de cuidar, ¿no? Cuidar la naturaleza, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar lo que pensamos y cuidar lo que hacemos, porque si retransmitimos tan velozmente informaciones que son falsas, lo único que estamos haciendo es generar más confusión. Tal cual, y digamos, muchas veces lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero eso no alcanza, hay un aspecto de responsabilidad, y realmente uno ve que hay tanta basura que circula, y si uno con la mejor intención sigue recirculando esa basura, estamos haciendo un daño tremendo. Yo trato, cuando veo algo que me parece importante, es investigarlo a ver si es cierto o no, y en todo caso, si lo retransmito, agregando aquello que pude lograr de mis investigaciones. Si digo, esto realmente parece que es así por tales fuentes, o hay dudas sobre esto, si alguien tiene información, por favor, pero no circularlo como que es una verdad. Y esto ya lo dijo Hannah Arendt, ¿no? De que hay verdades de opinión y verdades de hecho, y las verdades de opinión pretenden reemplazar a las verdades de hecho, dándole carácter de hecho a las opiniones. Y esto es una también de las graves trampas que nos presenta el mundo, ¿no? Y sí, esto yo me canso de mandarle amigos que sé que son gente realmente inteligente, con buenas intenciones, pero que mandan cosas que, digamos, uno se da cuenta que son parte de campaña. Puede ser una campaña antisemita, puede ser una campaña antiislámica, y lo reproducen y lo hacen circular con la mejor de las intenciones, como para prevenir a los amigos y conocidos sobre ciertos temas. Pero hay mucho de eso circulando, y hay muchas que ya están, digamos, desenmascaradas, pero siguen circulando. Entonces, es importante, sí, esa responsabilidad. El huillín es una especie en peligro de extinción. Su vida depende de aguas no contaminadas y de costas con rocas, vegetación nativa y troncos caídos. ¿Qué podemos hacer para cuidar esta especie? No reemplazar la vegetación nativa por césped o especies exóticas. No retirar ni remover árboles caídos y rocas. Para proteger esta especie, el Parque Nacional Nahuel Huapi creó el proyecto de conservación del huillín, donde personas que trabajan en diferentes áreas se involucran para llevar adelante el proyecto. La acción individual es imprescindible para la conservación de nuestro planeta. Este es un mensaje del Parque Nacional Nahuel Huapi. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Frente a todos estos temas que estuvimos charlando, ¿cómo ves a la familia en Argentina? ¿Cómo ves el rol de las familias ante todas estas situaciones que estuvimos conversando? Sí, el rol de la familia es fundamental y yo siento que está en total crisis. Y como hablábamos antes de los extremos, yo siento que hemos pasado del extremo del autoritarismo a un sentido de
no injerencia irresponsable o de una falsa libertad o libertinaje. Entonces estamos yendo de un extremo del péndulo al otro. Y muchas veces los padres tenemos hasta temor de ponerle los límites a nuestros hijos y a los adolescentes. Y nosotros desde la pedagogía Waldorf podemos con toda claridad decir que aquellos niños que no crecen con límites, que no quiere decir que le pongamos un límite para cualquier cosa, para lo importante, pero el que no crece con límites no puede manejar la frustración. Y es el campo propicio para las adicciones después de adolescente. Eso se ve, está comprobado a todo nivel. Entonces, por un lado, es importante que los padres seamos la autoridad amada, igual que los maestros, pero no ejerciendo el autoritarismo, ni tampoco dando una libertad que todavía el niño no está en condiciones de ejercer. Es muy interesante cómo en nuestra sociedad hoy día estamos tratando a las personas mayores, colocándolas con total, digamos, desprecio en depósitos para que se vayan muriendo, que es en realidad lo que pasa. En otras culturas se aprecia y se valora la experiencia y la sabiduría de los mayores. Y en realidad, yo digo que una sociedad realmente tiene futuro cuando se puede juntar a los abuelos y a los nietos. Hay culturas donde los abuelos son los maestros de los nietos, transmiten toda su sabiduría, pero son los nietos que van a traer las ideas nuevas que permitan el progreso. O sea, hacen falta las dos cosas, la experiencia y las ideas nuevas, la creatividad. Entonces, realmente para poder progresar como sociedades es este encuentro entre los que tienen experiencia y los que vienen con las ideas nuevas. O sea, los modelos actuales nos han traído hasta donde estamos, un sistema que realmente no nos convence. O sea, necesitamos las ideas nuevas, pero hay que usar la experiencia porque no es cuestión simplemente de destruir lo que existe, sino que hay que traer algo que lo reemplace, que sea mejor. Y para mí la familia y la educación en las escuelas son el núcleo de ese futuro mejor que todos buscamos, ¿no? Progresista. Y bueno, para cerrar entonces, pensar en esto de que cuidar el ambiente no es muy diferente que cuidarnos a los otros, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las otras personas que tenemos cerca con ese discernimiento, como vos decís, esa capacidad de tratar de tomarnos un ratito para antes de emitir una opinión, antes de actuar, poder reflexionar un poquito y poder cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Sí, ahí si me permitís, hay un tema más, que es el tema de la coherencia, porque yo puedo pensar y sentir de una manera, pero si no lo vuelco a mis actos, estoy siendo incoherente. Y esto pasa mucho, en parte por falta de conciencia y en parte por falta de voluntad. Pero, por ejemplo, yo puedo ser un activista de Greenpeace y salgo al obelisco con una pancarta quejándome del desmonte en el norte, por ejemplo. Sí. Pero por otro lado, yo necesito tener una cuenta corriente y pongo mis fondos en un banco que le está prestando dinero a las empresas que están desmontando. Entonces mi dinero está ayudando al desmonte porque yo no tengo conciencia, porque yo no le exijo a los bancos con los que trabajo de que no le presten a aquellos que están haciendo cosas que van en contra de mis valores ideales. Y no tengo la posibilidad de poder elegir porque nadie dice a quién le presta. Por eso en otros lados han empezado a existir los bancos éticos, por ejemplo. Y el consumo responsable es lo mismo. ¿Por qué voy a tomar un café que viene de una hacienda de algún país donde se trata a la mano de obra como esclava, si a lo mejor hay una cooperativa de pequeños granjeros que han formado una exportadora y que yo sé que ahí sí hay comercio justo y respeto por el ser humano y lo social? Pero si yo no lo exijo, como en otros lados del mundo hay empresas de venta de café que se han visto obligados por la opinión pública a mostrar que tienen un porcentaje de su café que viene de granja de comercio justo. Pero en Argentina eso no existe. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos exigiendo. Entonces, es importante llegar a ese punto de coherencia también, que requiere conciencia, requiere información y después llevarlo con la voluntad a la práctica. Así que me parece muy buen punto que estás mencionando, porque si no yo puedo ser un ambientalista de corazón y de cabeza, pero si después con mis actos estoy ayudando a las empresas que están desmontando, porque mi dinero va a parar ahí,
sin que yo lo sepa, sin que yo lo piense. Así que es un tema muy interesante y creo que es interesante si uno ve lo que se llama la economía del bien común que está desarrollando un austríaco, donde la idea es que todos los productos tengan un código donde muestran cuán amistosos son con el medio ambiente y con los seres humanos. Y hay empresas que están adhiriendo voluntariamente a eso y ojalá se pueda extender más para que yo pueda ejercer mi derecho como consumidor y ser coherente conmigo mismo, ¿no? Totalmente. Y bueno, Miguel, la verdad que un placer, una alegría haberte recibido acá en la Patagonia. Esperamos que puedas volver. Yo también, yo también. Y te esperamos en un próximo viaje y bueno, igual pueden investigar y buscar en YouTube, hay algunas conferencias tuyas donde se amplía esto que nos contaste hoy, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá ahora, justo antes de que salga el avión. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por lo que están haciendo, por el programa que tiene tanta audiencia y que transmite tantas cosas de interés para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, llegamos a este final de Ecos del Parque TV. Gracias, mi querida productora Laura, una de las productoras que se suma a Ecos del Parque. Estamos armando un material muy lindo también a futuro, ¿no? Estamos armando un programa especial sobre otros temas, pero bueno, ¿cómo te sentís como productora y notera? Me encanta esto de la comunicación, me encanta poder compartir con la gente, transmitir lo que uno va descubriendo, aprendiendo, llevando siempre como mensajes que tienen que ver con cuidarnos, ¿no? Y cuidar todo lo que nos rodea. Y amigos, Lauri, bueno, estamos cerca de los 300 programas, ya van a llegar, estamos armando algunas cositas interesantes, así que ahí con bombos y platillos vamos a anunciar, vamos a llegar a los 300 programas de Ecos del Parque TV muy prontito, con muchas novedades y cosas lindas para compartir. Laura, muchas gracias. Gracias a vos, Lari, por darme esta oportunidad. Gracias. Así que amigos, nos despedimos, espero que les haya gustado este encuentro especial, que podamos reflexionar y que podamos entre todos, como siempre decimos, construir una sociedad mejor. Nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque TV la semana que viene.